Hola, Mucho gusto, permíteme. Se me cayó algo. mucho gusto Bienvenida, ¿cómo igualmente. estás? Bienvenida, Laura. Es un placer tenerte aquí en este espacio. Mil gracias por aceptar. De hecho, no te imaginas el honor que es esto para mí. No, por favor. Sí, me encanta tenerte aquí. Ya estamos aquí conectados para el live, para que hablemos el día de hoy sobre canas. Cualquier pregunta que tengan puedan hacerlo en los comentarios o en la parte de abajo hay una burbujita que aparece con un signo de interrogación. Ahí también las pueden colocar en caso de que tengan como dudas al respecto de lo que vamos hablando durante este live. Bueno, Laura, bienvenida. Muchas Cuéntame de ti, gracias. me encanta todo lo que han hecho tú y Natalia desde el perfil de Si Son Canas, me parecen unas mujeres espectaculares y sobre todo súper empoderantes porque es muy importante que todos tengamos un referente para cada paso de nuestra vida y es maravilloso que ustedes sean para tantas personas ese referente. Me gustaría que nos cuentes un poquito más acerca de ti antes de que comencemos como con todo este bagaje hablando sobre el cabello cano. Bueno, esto que decías, ¿no? De qué importante tener un referente, no en cuanto a que seamos ejemplo de algo, sino como visibilizar el tema de las canas, es el motivo principal por el que hicimos esta cuenta. Nosotras solemos contar que nuestra idea inicial era hacer una juntada de canosas, Ujú. reunirnos, que recién ahora la vamos a hacer en el mes que viene. Esto lo pensamos antes, fines del 2019, principios de 2020. Cuando empezamos a hablar de hacerlo, acá en Argentina, en la pandemia, sucedió lo que el encierro obligatorio en la pandemia, entonces no podíamos salir y dijimos, bueno, no vamos a poder hacer una reunión y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer como para compartir con otras mujeres, para reunirnos? Y dijimos, bueno, hagamos una cuenta de Instagram. Y esa fue la idea como de empezar a compartir con otras mujeres que estuvieran como pasando por el mismo proceso, para acompañarnos, porque siempre decimos, la decisión es personal, pero Ujú. la verdad que hacerlo acompañadas o tener con quién compartir es muy enriquecedor y mucho más sencillo, ¿no? Tener con quién compartir las vivencias o pedirle un consejo o darle un consejo si está en una etapa anterior. Así que bueno, eso es un poco cómo nació la cuenta. Y bueno, mi decisión particular con las canas en realidad no tiene que ver con un cariño a las canas. Yo las odiaba las canas, tengo canas desde Sí. los 15, y siempre las odié. Y un día lo que me pasó fue que me harté, no soporté más el círculo que a mí me generaba. Hola Marce, que nos está saludando. Hola, Marce. Perdón si no leo todos los mensajes, pero después cuando uno habla es difícil prestar atención a los mensajes, a la persona con la que estamos hablando, a lo que estamos diciendo. Bueno, eh, básicamente lo que pasó fue me harté del ciclo que para mí era teñirme. Aparte yo me teñía en mi casa para no tener que esperar un Ujú. turno de peluquería Claro. cada 15 días. Y en Y cada el, 15 días. cada 15 días. Y en el medio de los 15 días me maquillaba las raíces, siempre tenía una sombra en la cartera, color marrón, una sombra de ojos, así que si alguna tiene las raíces y las quiere tapar, es un muy buen recurso. Sí, es un Y muy un buen pincelito recurso. para los Ujú. primeros milímetros. Entonces yo, imagínate que cada 15 días no es que podía tener mucho, si bien me crece mucho el pelo, no es que podía haber mucho, pero era una obsesión lo que yo tenía. Ujú. Entonces realmente lo vivía con mucho peso. Por eso un día dije, no sé, ya no me está alcanzando, o sea, me la paso peinándome. Aparte era como que sentía que me peinaba raro para que no se me vean las raíces, porque aparte acá es la parte donde más blanca tengo, yo uso mucho el pelo recogido y Sí. se veían siempre. Entonces Hola, un día, Nancy. a ver si Sí. un dije, me pregunté esto, dije, o paso a cada 10 días teñirme, porque cada 15 ya no me resultaba, y como que en mi cabeza dije, o me dejo de teñir, porque la única manera de no tener raíces es dejar de teñirme. Y fue la primera vez que lo pensé, y a partir de ese momento dije, no me teño nunca más. Pero no fue desde el amor a las canas, fue desde el hartazgo. Del hartazgo a estarse tinturando cada 15 días y Y estar sí, peleando con lo que eras tú misma, que porque me dices que desde los 15 años ya sí, venías, me imagino que vienes de una familia donde canan, o sea, desde una temprana edad. no tanto. No O sea, tanto, eso es mi bastante mamá curioso. Mi mamá y mi papá, no. La hermana de mi mamá, un hermano de mi papá, es decir, digamos, generalmente la genética tiene un factor muy importante, Ujú. pero en mi caso, mi mamá y mi papá a mi edad no tenían la cantidad de canas que yo tenía. Ah, ya veo.
Es Así muy que, interesante. sí, 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 no es solamente hereditario, digamos. Porque, por ejemplo, yo, bueno, me presento para quienes no me conozcan aquí que están presentes. Yo soy Cristina, la oveja Crespas. Yo soy estilista especializada en rizos y como todo en la vida, enfrentamos muchos tipos de transiciones, tanto el de canas es uno, el otro es, en Colombia es súper popular el alisado, no digo que esté mal, sí, cada uno toma como sus decisiones desde su conciencia o desde su, más que su conciencia, su poder de elegir sobre ellos mismos, ¿cierto? Yo llegué a un punto en que yo era una persona que se mantenía pues en su adolescencia planchándose en el cabello. Llegué a un punto en que tenía el cabello vuelto nada, una cosita así delgadita y dije no más, un día yo no era estilista de nada, para nada, llegué, me miré al espejo y dije, estas puntas están horribles. Cogí unas tijeras de papelería, que quienes son Las estilistas peores. saben que son las peores, y dije, todo esto se fue. ¿Sí? Entonces fue muy chistoso porque la primera que me vio fue mi hermanita, ella ama el cabello largo y cuando me vio el cabello acá casi se muere, que esa es otra cosa muy importante. Cuando uno está enfrentando cambios grandes en su vida, sean transiciones de canas, transiciones de lisos, transiciones, cualquier cambio importante en su vida, siempre va a estar rodeado de opiniones de personas de afuera, de personas que muchas veces creen que de pronto por el bien de uno, con respecto con lo que exige la sociedad y muchas veces cuando uno ya ve la fortaleza, cuando ven en la fortaleza en uno, se dan cuenta y en cierta forma también se cambia un poquito como esta perspectiva de cómo se debería ver el otro. Lo cual es muy chévere porque mi hermanita ahorita es la fan número uno de los crespos, le encanta cómo se ven los crespos, entonces quiero saber cómo fue contigo esta parte de empezar como esta transición, como enfrentarse como a esa opinión de los demás, porque claro, la primera opinión de la gente es, ah, no, es que te vas a dejar las canas, te ves más vieja o así. Y lo más chistoso es que no es que te salió la cana y aquí se te salieron tres patas de gallina, eso no pasa. Es muy curioso como esa Sí, concepción. Entonces me sí. gustaría saber cómo desde tu experiencia, cómo viviste toda esa parte. Sí, en realidad yo siempre digo, yo tuve mucha suerte, yo no recibí comentarios desagradables, ni el te vas a ver más vieja, ni sí por ahí lo que una siempre suele pasar es, aunque no te hagan ningún comentario, es los primeros meses te hablan mirándote las raíces, Ujú. que yo también digo, también es lógico en algún punto que si yo siempre tenía un color de pelo y nunca me veían ni un poquitito de raíz, de repente aparezco con 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros de raíces y es lógico que a la gente se le iba la vista a mis Claro, raíces. Entonces siempre digo, por suerte nunca nadie me cuestionó ni me dijo, te ves vieja, te ves desprolija, te ves descuidada. Pero también lo que muchas veces decimos es, yo todos esos preconceptos, esos prejuicios, ya los tenía yo solita. De hecho, yo siempre digo, a mí, cuando yo me teñía, tampoco, nunca jamás nadie me dijo algo de mis canas, porque no se me veían, pero aparte porque yo ya tenía tantos prejuicios yo sola que no necesitaba que nadie me dijera algo ningún prejuicio más. más. Insisto, Ujú. yo no me las dejé porque pensé que iba a estar, que iba a ser un lindo color de pelo, que iba a ser... Yo lo único que pensé es, yo no puedo más. Y me acuerdo que cuando arranqué, al revés de lo que decíamos de las críticas, me pasó que me reuní con mis amigas de la facultad, yo soy arquitecta, somos las que estudiamos juntas, y yo en ese momento fue justo el día, creo que fue el día antes, que yo me hice reflejos para empezar la transición porque pensé que iba a ser la mejor manera, eso ya después es otra historia, pero justo el Ujú. día antes, que yo ya tenía como un mes de crecimiento, me vieron, primero se sorprendieron de la cantidad de canas que yo tenía porque nunca me las habían visto, Ujú. y por otro lado se sorprendieron de vérmelas porque yo las ocultaba tanto, pero todas me dijeron, te va a quedar buenísimo, vas a ver, basta. Y yo las miraba como diciendo, no, no va a quedar buenísimo, pero no importa. Como que yo decía, me están queriendo dar más ánimo del que es necesario porque no importa, o sea, yo lo hago por hartazgo nada más. Ujú. Y la verdad que me pasó eso, y después, por ejemplo, no sé, mi mamá, que yo también, o sea, comprábamos la tintura juntas, nos veíamos del color, qué color, o sea, compartíamos como todo el proceso, lo padecíamos las dos por igual, Ujú. y cuando yo empecé, como que la búsqueda de ella era como ayudarme a ver cuál era la mejor manera, si hacerme reflejos, si hacerme esto.
en ningún momento me dijo, te va a quedar bien o te va a quedar mal, como que su ayuda era desde ver cómo hacíamos cómo hacíamos, no, cómo hacía yo la Ujú. transición, y la verdad que eso, y después sí me pasaba que por ahí cuando me miraban o si me preguntaban algo, yo también cuento que cuando yo después me hice estos reflejos, porque yo pensé que yo tenía un castaño rojizo bastante oscuro, y como veía muy blanco, digo, bueno, hacerme reflejos claritos va a ser la mejor manera como de hacer Como combinarlo como un poco. combinarlo. Después terminó siendo que la verdad, si lo tuviera que elegir hoy, no lo haría y simplemente me lo dejaría crecer porque los reflejos me quedaron rubios. Yo nunca quise ser rubia, que era lógico, porque yo me hice reflejos rubios, ¿de qué color iban a quedar? Rubios. Claro. Entonces era un color que yo nunca elegí porque nunca quise ser rubia, entonces era un color que ya de por sí era raro que a mí me fuera a parecer que me quedaba lindo. Y aparte sumé, digamos, al castaño rojizo que tenía, más el blanco que salía acá, más el castaño que tengo atrás, Ujú. el rubio de los reflejos. Entonces, yo siempre digo, lo único que logré fue sumar un color más Sí. a todo esto. Pero bueno, digamos, yo no busqué ni que me quedaran gris, yo estaba segura que no quería como hacer una decoloración muy fuerte, porque no quería dañar sobre todo los rulos, o Sí, sea, y decolorar es que esa es un otra pelo cosa. teñido es fuerte, porque hay Y muchas es de mujeres alto mantenimiento también. y aparte después lleva un mantenimiento, ¿no? Yo siempre digo, cuando vemos estas Ujú. transiciones tan espectaculares que hacen, ¿no? Que entra una mujer con un poquito de canas así y sale con todo el pelo canoso, digamos, producto de la peluquería, siempre me pregunto cómo es el mantenimiento de eso, porque seguro que no se mantiene solo. Sí. Y la decoloración, esto sabrás más vos que yo, siempre como que va a tender al amarillo, si no estamos como muy encima y terminamos con la cabeza amarillo patito y no gris, que es lo que buscábamos. Exactamente, y no, y pasa una cosa, y es que muchas veces la transición se opta es por, digamos que uno no quiere dañar tanto el cabello, ¿cierto? Y hay otra cosa, es que cuando una persona entra a un salón pidiendo algo como para disimular las canas, como este tipo de iluminaciones, claro, el estilista tradicional, aquí le llamamos a los estilistas enfocados en cabellos como más conocimiento en cabello liso, le llamamos estilista tradicional, por lo general te puede hacer el trabajo. ¿Qué pasa? Tú te vas a tu casa muchas veces sin llevarte conocimiento de todo lo que puede pasar con llevar un cabello rubio, decolorado, porque de por sí ya se entra a dañar un poco la hebra desde la aplicación directa del peróxido para poder realizar la decoloración y hay que entrar a reparar, ¿sí? Entonces, si van a hacer, porque es una de las opciones que las personas eligen para Sí, hacer un poco más llevadera la transición, si lo van a hacer, traten de guiarse por una persona que las acompañe en el proceso, que no solamente sea hacerles el color, sino que también les diga qué productos van a hacer, deben utilizar, con qué frecuencia deben utilizarlo, para que no se sientan tan solos en ese proceso, porque como les digo, el estilista promedio, por así decirlo, no les van a hacer un acompañamiento completo en el momento de realizarles el color. Yo tengo a mi colorista personal que la amo con el corazón y todo el mundo y todo. Yo creo que la conocen muchos aquí porque la vivo mostrando. Y ella es de las pocas personas que yo sé que no dejan tirados a sus clientes, sino que si le escriben, se llama Wendy, si le escriben, es que mira, se me puso el pelo un poquito amarillo. Entonces ella le escribe y le dice, ah, no, mira, puedes hacer esto, porque no es solamente llegar y hacerte el procedimiento, sino también seguro. acompañarte. Porque la cosa es que, digamos, estás viniendo de un proceso en una transición que de por sí es fuerte, para que te hagas un daño químico o una agresión química y no tengas como las herramientas para aprender a tratar un poco ese daño químico que tienes en el cabello. Entonces, es muy importante el acompañamiento del estilista o del colorista en el proceso también de reparación del cabello, ya que esa es una de las opciones que muchas personas optan por realizar al momento de ir a realizarse a empezarse a dejar la transición, Sí. ¿cierto? Y eso, las altas decoloraciones son muy agresivas. Sí, Que no nosotras vean. cuando nos preguntan, digamos, cuáles son las maneras, de hecho tenemos un cuadernillo que se puede descargar gratuitamente, en el que hablamos también, obviamente, en la cuenta de varios posteos que hablan de esto, pero siempre decimos, o sea, hay transiciones, hay tantas maneras como personas haya, Ujú, como que las maneras más, digamos, más comunes como para dividirlas de alguna manera rápida es o dejárselo simplemente crecer, ujú. hacerse algún tipo de reflejos,
como para tratar de amalgamar los colores, ir bajando, hay mujeres que eligen tardar un montón, pero ir bajando como de a poco los tonos, Ujú. siempre también depende de qué color venimos y hacia qué color vamos, porque si yo Sí, estoy morocha y voy a blanco, voy a tardar muchísimo. Si por ahí ya estoy rubia y voy al blanco, por ahí con bajar un poquito los tonos enseguida se llega, entonces ujú. no hay digamos, una manera universal. Y después están las que deciden cortarse el pelo, que también, o sea, por ahí se dejan crecer 2, 3 centímetros, se Y cortan, y corto. también hay muchas mujeres que Ujú. Es- se rapan, listo, mañana, listo, cuenta de cero. Nosotras siempre decimos, lo más fácil a veces no es elegir la manera en que lo queremos hacer, sino saber qué no vamos a hacer. Yo tenía muy Exacto. claro que no me iba a cortar el pelo corto, y tenía muy claro que no lo iba a decolorar. De hecho, cuando me hice los reflejos le dije, decolorame poquito, no quiero que me quede o sea, lo que a mí me importaba era no dañar el rulo, prefería tener un multicolor, pero el pelo lo más sano posible, porque aparte una cosa es decolorar de un pelo natural y otra cosa es decolorar de un pelo teñido, entonces es como súper Hay agresivo. Entonces mucho más daño. siempre cuando nos dicen como que quieren, me tiño de gris y listo, le decimos, se puede, por supuesto que se puede, hay que asesorarse bien, hay que buscar un profesional, y nosotras lo que decimos es, por ahí si te pueden hacer una prueba de decoloración en algún mechón para ver si tu pelo lo resiste o no lo resiste, porque nos ha pasado mujeres que eligieron esto de, bueno, me decoloro y me tiño de gris. Y nos ha pasado Ujú. mujeres que lo hicieron y quedaron súper contentas, mujeres que les quedó el pelo totalmente estropeado y se lo terminaron cortando. Y generalmente cuando se hacen la decoloración es porque no querían cortar. Ujú. Entonces es doble el golpe, porque no te lo querías, o sea, te lo decoloraste, se te destruyó y te lo tuviste que cortar. Entonces ahí sí que esa es una transición muy dura, porque terminaste en lo que no querías hacer. Por eso siempre Exactamente. decimos, es como la decisión que más cuidado hay que tener, que más mantenimiento va a llevar, que más cuidados va a requerir el pelo, y buscar un profesional que sepa hacer el trabajo y que nos sepa acompañar. Exactamente. Y sobre todo la compañía es muy importante. Y un buen profesional, porque muchas personas pueden decirte, yo te hago el color, pero que sea de forma responsable. Por ejemplo, con rizos, los rizos tienden a perder la elasticidad, la forma muy Sí, fácilmente. Es mucho más difícil. Y si es un buen estilista y de pronto tienes el cabello base muy oscuro, y si dice, digamos, tienes cabello tinturado de negro, tienes 2, 3 centímetros de crecimiento. Un buen estilista de entrada te va a decir, yo no te voy a hacer ese procedimiento, no te lo recomiendo, y no te va a ofrecer ni barridos de color, ni ninguna de esas cosas. Si eres una persona rizada, ondulada, afro, ¿por qué? Porque el color negro es un color que es terriblemente difícil de sacar del cabello, porque sí o sí va a haber un daño en el cabello si te quieres remover ese color. En caso de que ustedes vengan de un tinte tipo negro o rojizo, es mejor que esperen a que el cabello vaya creciendo. sí. ¿Por qué? Porque si van a hacer una extracción de color en ese tipo de cabello, si son onduladas o si son rizadas o si son afro, hay una gran posibilidad de que se pierda el patrón de rizo, se pierda la elasticidad y la resistencia al cabello, inclusive que se les termine rompiendo. Sí, Hay y que otra hacer, vez, digamos, sí, terminamos sumamos la transición otra vez, o sea, de los rulos que se me desarmaron, a otra vez recuperar los rulos más mi nuevo color. Ah, y otra cosa que te iba a decir con esto de teñirse de gris. Muchas veces pasa también que cuando se ven los 2, 3 primeros centímetros, creemos que estamos mucho más blancas de lo que estamos. ¿Por qué? Porque al tener el contraste con un cabello oscuro, yo pensaba que era totalmente blanca, y si bien adelante tengo un montón de proporción de canas, lejos está de ser un pelo blanco. Entonces muchas veces lo que pasa es que tienen 1 centímetro, 2 centímetros, y se quieren hacer, como si dijéramos, un gris clarito, y después resulta que no tienen ese color. Entonces siempre también recomendamos dejarse crecer 3, 4 centímetros para empezar a ver el verdadero color, donde se empieza a mezclar y donde empezamos a ver realmente dónde está blanco y dónde todavía tiene por ahí el color original. exactamente. Y otra cosa es que no siempre las canas crecen parejos. La gente cree que la cana crece que aquí un lunar, que acá. No, crece regadas No. por todos lados. Puede que pues seas un poquito más mezcladas atrás con más oscurito, que aquí sea más Sí, clarito. nosotras Entonces, hemos visto que, digamos, sí. el patrón como más habitual es más blanco como alrededor del rostro, Ujú. y como que lo último que pierde de todo el color es la nuca. Ahora, eso es un genérico, y aparte, yo por ejemplo, si me hago la raya en distintos lugares, en todos lados tengo distinto color. Si bien Sí, tengo más blanco adelante y más oscuro atrás, donde yo abra hay mechas de distinto color. Entonces hay gente que tiene más parejo, hay gente que tiene
más mezclado, pero sí, no somos todas exactamente No iguales y no somos podemos parejas. adivinar lo que va a pasar. Es que pasa lo mismo que con el rulo, con el rizo, el cabello Exacto. rizado, la mayor parte de la gente tiene mezcla de texturas, no tienen un solo tipo de rizo en todo el cabello. De hecho, en lo que llevo yo de estilista de rizos, he visto, puedo contar con las manos las personas que tienen Sí. textura pareja en todo el cabello. Mira, Pero es ahí así, estoy es viendo curioso. que nos preguntan qué pasan con la cana y el rulo. La cana tiene una porosidad distinta y qué efecto tiene en el rulo. Bueno, eso, Ujú. por un lado, hay mujeres que cuando se dejan de teñir pasan a tener el pelo más lacio, otras más enrulado u ondulado y otras igual. Sí, Y yo lo que digo siempre, o por ejemplo, está este concepto de lo que pasa que la cana es muy porosa y muy reseca. Pero yo lo que digo es, en mi cabeza, yo cuando estaba teñida, era la misma cana, porosa o no, reseca o no, más el teñido. O sea que iba a estar más porosa y más frágil, porque sí o sí, si el bien daño químico. el daño químico la va a empeorar. Entonces, siempre cuando nos dicen hasta, ay, pero la cana te va a quedar como muy porosa y muy seca. Bueno, pero ya vos ya tenés la cana y encima la tenés teñida. Entonces, la calidad del pelo solo puede mejorar. Porque aunque Ujú. sea porosa y seca, o no, porque no todo el mundo tiene el pelo igual, va a ser porosa y seca sin el daño químico. Entonces, lo que cambia la calidad del pelo es algo que no les puedo explicar y no nos pasó solo a nosotras. Es algo que nos comentan también mucha cantidad de pelo Sí. nuevo. Es increíble. Hay una cosa y es que, bueno, ¿qué pasa con la cana? La cana en realidad la gente se conoce más como un envejecimiento del cabello. ¿Por qué hago esto? Porque hay personas, hay niños con canas. Entonces, Claro que ¿qué sí. Hay bebés pasa? que nacen con Ajá, canas. hay niños con canas, he visto niños de 5 años con canas. ¿Qué Sí. pasa? Donde viene el cabellito, ¿sí? El bulbo piloso, él tiene como ciertos químicos que son naturales del mismo. Él tiene un químico que se llama peróxido de hidrógeno, que de hecho es el mismo que usan para decolorar y para activar tintes y todo eso, que viene en el estado natural en el cabello, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque uno no es canoso toda la vida, porque hay una enzima que ayuda a contrarrestar y anular la acción del peróxido. Vienen unas cantidades muy mínimas. A medida que vamos creciendo, vamos como perdiendo un poquito esta enzima, entonces se va acumulando el peróxido de hidrógeno, lo cual entra a oxidar la melanina y todos los colores que hay dentro del cabello. Por eso sale la cana, ¿sí? Esto es como la cuestión principal que pasa. Muchas veces la cana tiende a crecer un poco más gruesa, como en ese afán de volver a llenar un poquito la cana, por decirlo así, de algo, y se vuelve un poco más gruesa porque es reemplazada por cutícula, ¿sí? Por eso se siente más gruesita Sí. la cana, es, A digamos, un nosotras, poco sí, más difícil de manejar en porque algún hay... momento habíamos consultado con un tricólogo Uh y nos había explicado, digamos, yo te lo explico como me lo acuerdo con palabras -huh, fáciles, como que el bulbo piloso producía la melanina y la queratina. uh -huh. Entonces, cuando dejaba de producir la melanina, podía pasar que produjera más queratina. Entonces, por ahí pasaba esto. También nos dijo que eso tenía como un efecto benéfico en algún punto, que la gente que se vuelve canosa joven, generalmente, no, por ejemplo, los hombres que suelen tener más en quedarse pelados, no sé si se dice calvos, pelados en Colombia, Carlos Vázquez, sí, Carlos. es más, cuando se encanece joven es difícil que se queden pelados, Ah, ya porque al veo. tener más queratina, como que eso, digamos, te quedas canoso, pero no te quedas pelado, era como, ¿no? Como que un poco No los compensa. dos, uno de los dos. Claro, Como que, porque me bueno, imagino como el cabello está suele más pasar, fortalecido. claro. Sí, Y sí, porque otra como cosa que pasa. Ajá. perdón, otra cosa que notamos que desde lo empírico, no lo sé explicar, pero no nos ha pasado solo a nosotras, sino a muchísimas mujeres, es que a veces cuando están las primeras canas, tienen una textura muy distinta, Sí. esto de son gruesas, o por ahí es una mujer que tiene el cabello lacio y la cana es enrulada, tienen rulos y la cana sale lacia. No sabemos por qué, cuando la proporción avanza, es como que se empieza a emparejar. Como que Ujú. yo ahora no tengo distinta textura entre lo que es cana y lo que es rulo. Sí tengo, por ejemplo, antes que decíamos lo del patrón, yo tengo acá los costados del rostro mucho más ondulado Ajá. y otras partes mucho más enruladas. Sí, Pero en me la parte. pasa tanto en el pelo de color como en las canas. Mm, ya O veo. sea, no se trata de que tengo las canas más lacias y los rulos más enrulados, por ejemplo. Tengo como sectores de la cabeza, los sectores de acá del lado de las orejas mucho más ondulados y otras partes mucho más enruladas.
Más Lo allá que del sí he visto yo color. desde el acompañamiento con rizadas es que algunas tienden a engrosárseles un poco más el cabello, entonces como ya venían siendo unas ondas un poco más sueltas, el cabello cae un poco más pesado. Entonces pierden un poquito este patrón de rizo, pero es por eso mismo, porque como vienen con el cabello un poco más grueso, pesa más y el peso hace que por estiramiento se vea un poquito más sueltecito, Sí, que nosotras eso es una de las cosas que puede hemos pasar. tenido experiencias de los dos, que nos dicen que están más Ujú, lacias y otras que nos dicen que están más enruladas, onduladas o lo que sea. ujú. Entonces, digamos, como que no es que siempre son más lacias o siempre quedan más enruladas las canas, como que hay mujeres con rulos que se les alaciaron, otras que están igual, otras que lo tienen más enrulado, y lo mismo con, digamos, cualquier tipo de cabello, no sabemos exactamente cómo van a ser las canas. Y sí pasa esto, que te digo que no tengo una explicación, no sé por qué sucede, que al principio, cuando son poquitas, son muy distintas, de hecho quedan como aparte Sí, de son la cabeza, súper y volátiles. después como que se integran, cuando la proporción Ujú. como que se va mezclando más, se amalgaman mejor. No tengo explicación, es desde lo empírico, de lo nuestro y Esto de es de todas lo las mujeres que nos vivencial. cuentan. Más que todo, yo siento es que las carnas se vuelven como muy volátiles al estar como un poco vacías. Ya a medida que van creciendo, van agarrando un poquito más de peso y se van como moldando más, pero recién salen tu carinita para lo que Puede ser, llamamos pelitos electrizados. claro, y de hecho a muchas mujeres también les pasó, me acuerdo a mi mamá cuando empezó a dejar las canas, un día me llamó y me dijo, no sé qué está pasando, algo me está cortajeando todo el pelo, tengo todos pelos cortitos. Y Ujú. no eran cortajeados, eran un montón de pelos nuevos que le empezaron a salir. Entonces, claro, al salir nuevos un montón, era como Sí, parecía sí. como una bola de frizz, Haciendo yo, mira, hasta que fueron bajando. Bueno, las que tenemos rulos siempre tenemos siempre frizz, tenemos es parte también frizz, el frizz es lo más normal del sí, es mundo. normal, normalicémoslo, se puede aplacar un poco con productos, con humectación, con cuidar el cabello, pero un poco en nuestros tipos de cabello siempre es normal. Claro que sí, sí. De hecho, el pelo sin frizz es peluca, y eso que hasta la peluca tiene frizz, Sí, hasta no, las yo pelucas le salen frizz. conozco mujeres que con su pelo natural muy lacio no tienen frizz, pero los rulos es muy raro que no tengamos. Ajá. Algo, un poquito, un algo, Entre alguito. ellos se friccionan, como es esta onda Claro, steam, entre ellos se friccionan y generan energía electrostática, entonces por y eso se siempre va a haber repelen. frizz, o sea, no se estresen por eso, no me preocupen, es normal. No, no hay que preocuparse. Sí. ¿Qué fue lo más difícil y lo más gratificante de tu proceso en cuanto a la transición? Lo más difícil yo creo que es decidirlo Ujú, antes de haber empezado, como animarse a dar ese paso. Eso para mí es sin dudas lo más difícil. Después, por supuesto, es las primeras veces esto, ¿no? De enfrentarse a la mirada de otros. ujú, Y siempre decimos, al principio, si bien, como te contaba antes, es lógico que nos miren un montón porque hay un cambio, entonces es lógico que llame la atención. También en el momento que nosotras lo hicimos, antes de la pandemia, había muchas menos mujeres en transición o muchas menos mujeres con canas, entonces era ujú, más llamativo aún. Yo creo que hoy está un poco más normalizado, bastante más normalizado, pero igual una siempre se siente observada, también porque una está atenta. Porque yo siempre digo, hay un momento en la transición que suele pasar entre los 4 o los 6 meses, como que una se olvida. Entonces ya después, si me están mirando o no, no me enteré, porque la ujú. cabeza la sigo teniendo multicolor. De hecho, a mí me pasó después que yo le decía el pony multicolor, a mí me divertía mucho. Cuando pasé que fueran las raíces y ya era más así, y que se notaba que ya estaba en el camino y ya me había relajado, me parecía muy divertido ver la cara de la gente cuando se encontraban con mi cabeza en ese estado. Pero bueno, yo creo que es un clic más de adentro que de la afuera, porque por ahí las primeras veces me miraban igual y a mí no me divertía y me sentía como, a mí me pasaba mucho esto de explicar, no, lo que pasa es que me estoy dejando las canas y empezaba a explicar, capaz que a la gente ni le importa lo que yo estoy haciendo con mi cabeza, Ujú, pero bueno, era como, nos ha pasado, digamos, nos sí, han contado también, esto de como de explicar, ¿no? No porque me atacaran, no porque me criticaran, pero era como esto que yo sí, te comentaba que nunca quería ser rubia, y cuando me decían, uy, te hiciste reflejos rubios, mi respuesta era no, porque me estoy dejando las canas, entonces, y explicaba todo un proceso claro. que nadie me había preguntado. Sí, claro, claro, ¿no? Y sobre todo porque como nosotros venimos con esos conceptos de antes, entonces uno se siente, hay una cosa que yo le digo a mis crespas en transición, indiferente
del tipo de transición que esté haciendo, sea de color, sea de alisado, si Sí, es que uno se siente observado. obvio. Uno se siente Entonces, como observado. se Por siente ejemplo, observado, hay mujeres que se sienten mal y como que se retrae, otros que se ofenderán ujú, y otros que nos da por explicar lo que nadie nos preguntó en definitiva. Porque exactamente. también decimos, muchas veces ante una mirada o ante una pregunta, a veces está buenísimo abrir conversación porque la otra persona puede tener una genuina curiosidad de nuestro cambio. Ujú, Porque nosotros siempre decimos, parece un cambio de look, pero no es solo un cambio de look. Me preguntabas qué era lo más difícil, bueno, a enfrentarse a estas ujú, miradas. ¿Y qué es lo más enriquecedor? Atravesarlo, ujú. todo. Y yo creo que esto que siempre decimos, ¿no? Siempre decimos, si pudiéramos hacer así y pasar del pelo teñido al natural, habría muchas más canosas porque no pasaríamos por todo esto tan expuesto que es la transición. Pero nos Sí. perderíamos lo más rico. O sea, Ujú. habiéndolo pasado, te digo que nos hubiéramos perdido lo más rico, pero bueno, es eso, es duro, es difícil, algunas realmente, aparte, insisto en que yo tuve apoyo, no tuve críticas, entonces, digamos, mi camino fue difícil desde lo que yo sentía nada más, no desde lo que me tuve que enfrentar. Hay mujeres que la verdad se tienen que enfrentar un montón de cosas que no están buenas, que no las apoyen, que las critiquen, etcétera. Que inclusive en Pero nuestros mismos círculos familiares sean desde donde más sí, comentarios tengan, sí, muchas porque eso veces pasa mucho. las madres, las amigas, las parejas, los hijos, es difícil ir en contra de eso. Sí, totalmente. Bueno, tengo una pregunta para ti y es, ¿hay algún mito extraño que hayas escuchado allá, por ejemplo, en Argentina sobre las canas? Por ejemplo, aquí en Colombia dicen supuestamente que si te arrancas una te salen cinco. Ah, acá en Argentina te salen 7 si te arrancas Ah, una. te salen 10, te salen más. Te salen Hay 7 una sí. cosa Nosotras, así. nosotras decimos, si fuera verdad, los que se están quedando pelados buscarían una cana, la arrancarían y ya está, solucionaron, porque sacan uno, salen 7. De esos 7 sacan Ah, 7 por 7, claro, 49. No parás de, o sea, tendrían unas melenotas así. Así que por supuesto que es un mito. totalmente. Y no y pasa una cosa, y eso que esas arrancadas, yo conozco más de una amiga por ahí que le encanta arrancarse las canas, y les tengo una mala noticia para las que tienen esa situación, y es que, ¿qué pasa? Cuando tú estás arrancando ese pelo constantemente, es un pelo que sale de su folículo piloso, ¿cierto? Entonces, cuando tú arrancas muy agresivamente, puede que se cicatrice ese folículo piloso y ahí no vuelva a salir pelo. Entonces, Exacto. te quitaste una, te quitaste otra, pero cuando menos piensas ya no tienes casi pelo. ¿Por qué? Sí, es lo que Porque se nosotros decimos. selló el Cuando folículo donde se quitó. tenés poquitas, 3, 4, todas nos hemos arrancado las primeras canas, creo que Ujú. son pocas las que no lo han hecho. Pero cuando es algo repetitivo, por eso también nosotros siempre decimos, cuidado con las canas en las cejas, Ah, sí. porque hay mujeres que, por ahí, por ejemplo, Sasa tiene el pelo blanco y tiene las cejas con color, tiene alguna cana, pero no tiene las cejas blancas. Y nosotros lo que decimos es, si tenés nosotros lo que hacemos es, nos sacamos algún pelito de la ceja, si me lo sacaría igual si es de color. O sea, yo me lo saco por forma, blanco o marrón me lo saco por forma. Porque si nos sacamos pelos blancos que son de la forma de la ceja, Ujú. vamos a terminar con agujeros en la ceja. Claro. Entonces, si no nos gustan los pelos, las canas en las cejas, hay o que maquillarlas o que teñirlas o lo que sea, pero nunca sacarlas, si no lo sacaríamos si fuera de color, porque va a terminar pasando más en la ceja, todavía porque obviamente es mucha menor la proporción de pelo que tenemos. Sí, Si las arrancamos, claro. vamos a terminar con agujeros en las cejas. Claro. Así que Yo mucho tengo cuidado uno por con acá. eso. Los pelitos de las cejas son súper delicados. Yo por acá tengo un huequito de cuenta de eso. Yo llegué a tener una cana cuando tenía 4 años y era una cana aquí paradita. Era Bien una visible. canita paradita. Me la quité que porque supuestamente salían más y no volvían. Y bueno, a veces pasa eso, ¿no? Como es suerte y verdad. Puede volver a Sí, nacer o no. a mí no me pasó. Yo, y a mí me gustan, o sea, yo soy de las personas que digo, yo cuando me empiezan a salir las canas, yo me las voy a dejar. Pero así es la vida, la que no quiere canas, le salen rápido y la que las quiere tiene una genética que la mamá apenas está canando a los 67 Sí, años. Así es la vida. sí, yo Solamente te critico. conozco mamás Ujú. de amigas mías que apenas tienen alguna cana. Sí. De hecho, digamos, mis amigas de mi edad, exceptuando a Sasa, por supuesto, que tiene el pelo blanco, ninguna tiene tantas canas como yo. Mm.
Pero Así bueno, me tocó, ¿qué va a ser? sí. Y por ejemplo, hay otro mito de que si hay un mito que dice que si te estresas mucho, puedes generar más canas, ¿sí? Y en cierta forma eso es verdad, Eso es dependiendo del verdad, nivel de estrés. sí. ¿Qué pasa? El cuerpo empieza a generar oxidación por el mismo estrés que tienes, entonces eso también oxida la piel, lo que hace que tengas arrugas prematuras o que o se oxide la parte del folículo y empieces a generar, digamos, mayor, ¿cómo es? Que se envejezca Sí, un poquito más rápido todo eso aquí en el cabello, entonces eso hace también que se acelere el crecimiento de la cana, sí. por decirlo así, Nosotras que cuando, salga más rápido. Entonces nosotras el estrés sí. cuando, sí, sí, nosotras Ujú. cuando estuvimos averiguando un poco, digamos, con profesionales como en este tema, nos decían que las causas de la canicie son muchas. Por supuesto que hay una que es la edad. Ujú. O sea, por supuesto que a más edad hay más posibilidades de tener canas. Entonces, una parte de relacionarla con edad tiene que ver con eso, que obviamente que hay más probabilidades. No quiere decir que no podamos tener canas jóvenes, son dos cosas distintas, ¿no? Pero sí, por supuesto que es más probable. Después hay causas genéticas, como lo que decíamos, por ejemplo, lo hereditario es una causa, no es la única. También Exacto. hay enfermedades o condiciones que tienen que ver con las canas, pero no todas. Y nos decían que lo más habitual tiene que ver con pura genética. O sea, mis canas son de genética, no son ni de una enfermedad, ni una falta de vitaminas, ni... O sea, hay múltiples causas, pero nos explicaban que lo más común es que sea genética. Sí puede pasar por estrés, sí puede pasar por déficit de vitaminas, sí puede pasar por miles de causas, pero lo más habitual es que sea simplemente la genética propia de uno. Sí, esa es la más habitual. Y también el que se den, por ejemplo, lunares de falta de melanina También. en ciertos tipos de cabello, por ejemplo, que también es genético. Bueno, en cuanto a las canas, desde tu experiencia personal, ¿cómo has tratado la parte de la definición, la parte de la nutrición del cabello? Sí, yo la verdad que cuando nos preguntan, yo no trato, porque muchas veces nos dicen, no sé, ¿qué hago con las canas? Porque las canas son más duras o las canas, no hay manera de que yo, por ejemplo, haga algo con las canas y algo con el castaño. O sea, yo me cuido el cabello en general. En mi caso en particular, no me preocupo, o sea, me cuido el cabello, punto, no canas o no canas. Sí, lo que nosotras siempre decimos es, el único cuidado que sí se puede tener por canas es, por ejemplo, en el caso de Sasa, que tiene todo el pelo blanco, o mi mamá, que tiene todo el pelo blanco, o el 90%, no usar productos de finalización con color, Ujú. porque a veces no es que lo tiña, pero es como que ellas me decían, es como que me pongo, por ejemplo, no sé, un gel que es verde y siento como que me queda un reflejo medio amarillento, medio verdoso, que al lavar Ujú. se va, o sea, no es que te las tiñe, pero por ahí se ve un efecto raro. Pero sí Entonces, se ve como si estuviera manchado, como, o sea, mientras lo está usando se ve, siente como si estuviera eso, manchado. se ve como un reflejo del color que pueda tener el producto. Entonces, obviamente que sí, los productos que usamos sí, o que se usan con color en los pelos totalmente blancos es por supuesto si quieren matizar porque tiene un color precisamente para cumplir su función. Pero si Ujú. no, digamos, yo por ejemplo, o por ejemplo la savia, acá en Argentina hay una savia verde. Ujú. Usar la savia verde para finalizar una cabeza que tiene un gran porcentaje de canas no es una buena elección, Lo que llaman porque va penca a quedar un sábila efecto en raro. Colombia, la savia. ¿Cómo? Lo que llaman aloe o penca sábila es la savia que llaman allá. No, en realidad acá también está la aloe, digamos, la planta, pero la Ajá. savia acá es un producto, digamos, de finalización que no sé, no te sé decir sinceramente si viene del aloe o qué, pero digamos que la crema es verde, no la planta en sí, porque la planta, digamos, si vos la abrís también, mucha gente usa eso, esa es transparente, pero el producto comercial savia es verde el producto. Ay, Entonces, acabo de hola conocer. Sasa, que está. Sasa, sea, Hola. ponerse una savia que es verde con un gel que es verde va a terminar la cabeza con un color rarísimo. Entonces va a quedar como un reflejo que no sabe si está el pelo sucio, si le está reflejando algo que está al lado Ujú. o qué. Entonces, digamos, el único cuidado exclusivo de canas sería
que no usen productos de finalización, sobre todo con color. Un shampoo no pasaría nada porque se enjuaga, una mascarilla se enjuaga. Y es que las canas, algunas, casi todas, tienden con el tiempo y pues con el tiempo a ponerse un poco más amarillas, ¿cierto? Es natural de la oxidación de la cana. Hay matizantes que les pueden ayudar como a bajarle un poquito el Neutralizarlo, sí. amarillo de las canas. Sin embargo, deben tener mucho cuidado al usarlas porque si los dejan actuar mucho tiempo pueden salir con el cabello morado a la cara. A no ser que les Sí, guste el cabello morado, pues, ¿no? exacto. Lo mismo, digamos, es lo mismo que yo, que te decía recién tiene que ver también con la proporción. Yo, por Ujú. ejemplo, uso productos con color y el matizador yo creo que me lo puedo dejar un montón de tiempo, que sería raro que me quedara la cabeza lila. Sí me quedó la cabeza lila una vez porque me hice el matizador casero Mm, con tintura violeta fantasía. Entonces me pasé imperceptiblemente porque para mí era el mismo color de siempre y quedé lila. A mí me pareció divertidísimo igual, sí, pero sí. digo, a Sasa sí le pasa que si se deja un matizador comercial de los fabricados mucho tiempo, le puede quedar lo mismo, un efecto medio raro, un reflejo medio lila Que se va o azul, con según los sea días, pero de el todas matizador, que se va maneras con no el es lavado. deseado. Pero digamos, a mí es difícil o sea, no sé cuánto tiempo me lo tendría que dejar para que me haga un efecto así, pero sí la que tiene mucha proporción. Y también siempre decimos, también tiene que ver con el tipo de pelo. Hay el mismo matizador, lo podemos usar dos personas y a una le deja lila y a la otra no le matiza el amarillo. Es Es prueba y cierto. error, el tiempo, el producto, la forma de aplicarlo. Y hay Hay muchas que muchas lo aplican en presentaciones. Hay seco muchas para que presentaciones. tenga más acción. Hay otra que si se lo pone en seco hasta que lo enjuaga le quedó lila. O sea, siempre decimos con ese tipo de productos, y si tienen sobre todo mucha proporción de canas, por ahí probar en un mechón, probar la cantidad de tiempo y ir probando. Y no es solamente, por ejemplo, los matizantes en crema, porque vienen algunos en crema, sino que también hay shampoos matizantes. No sé si te has aplicado alguna vez algún shampoo matizante, si hayas probado tu Sí, experiencia con los yo shampoos. he usado, la verdad que yo no los uso tanto porque como todavía tengo mezclado, la parte que la verdad que se me ponga un poco amarilla es como que se mezcla con el castaño. Entonces, sinceramente no le doy mucha bolilla y los uso como para probar cada tanto, pero no es que los use, digamos, de una manera habitual. Sasa sí los usa Ujú. y ha probado, sí, ha probado shampoo, ha probado mascarillas, ha probado creo que ponérselo en seco, ha probado ponérselo en mojado, ella tiene más Más experiencia en el uso experiencia. porque al tenerlo todo blanco sí se nota más cuando se le pone amarillo. Yo es como que sí tengo, sobre todo, y hemos visto que, digamos, muchas mujeres nos dicen, no sé, voy a empezar la transición o la empecé hace 2 meses, ¿ya me tengo que matizar? No, generalmente, por lo que hemos visto, no a todas se les pone amarillo, no a todas se la pone amarillo igual y siempre a las que se pone amarillo, lo más habitual es que sea o en el contorno del rostro, que es donde nos tocamos, donde, ¿no? Donde estamos toqueteando. Decimos, es como una camisa blanca al cuello, donde tiene más roces, donde más se va a Ujú. ensuciar. Y también suele pasar que se nos pone más amarillo, o donde nos da el sol, ¿no? Como que generalmente las capas de abajo están más protegidas. Y sí, lo que hay que tener mucho cuidado, las que tengan mucha proporción de canas, es con todo lo que sea calor extremo. Planchas o bucleras, porque hay mujeres que con una vez que usar plancha les queda amarillas y no sale con un Mira montón qué de curioso, no sabía matizadas. eso. Una cosa, sí, una cosa es, por ejemplo, Sasa siempre dice que ya en el verano se le pone mucho más amarillo que en el resto del año, que es normal porque, digamos, generalmente se pone amarilla, digamos, por el paso del tiempo, por el smog, etcétera, y por el calor. Entonces, en verano se nos pone más Ujú. amarillo, que yo siempre digo, es lo mismo en realidad que pasa con el pelo de color y el pelo teñido. Cuando tenemos el pelo de color y vamos a la playa, volvemos con las puntas más rubias. Entonces, Claro, también se oxidó. oxidación. Y cuando vamos teñidas, volvemos con el color desgastado. Entonces, ¿qué pasó? A todas se nos oxidó. Ajá. Lo que pasa es que la cana se vuelve amarilla, los castaños se vuelven más rubios y los teñidos o los rojos se van a perder color. Sí, Pero a todos nos dañó el sol. sí, señorita. Chicos, les voy a comentar una cosa por acá, que si tienen de pronto alguna pregunta para los que acaban de llegar, aquí abajo hay una burbujita con signo de interrogación.
para que no se les pierdan de pronto las preguntas dentro de los comentarios, porque suben, entonces algunas preguntas se pierden. Entonces pueden escribir algunas de las preguntas que aparecen para que pueda haber como mejor flujo de preguntas, porque veo que alguien preguntó que cómo se dejaban las canas o cómo se Sí, podía dejar las canas y se perdió un poquito sí. entre los Ahí justo lo estaba mensajes. buscando porque puso Silvia, digamos, sí, las maneras de dejarse las canas son miles. O sea, dijimos al principio, hay tantas maneras, o sea, desde hacerte reflejos, cortarte, teñirte de tu color, hacerte oscuritos y al revés, si estás más rubia y tenés un color más oscuro. De hecho, decíamos, nosotras en Season Canas tenemos un descargable gratuito que habla un poco de las maneras y en nuestra cuenta está lleno de posteos de la transición que hablan de esto. Y pregunta si después se las puede teñir. Por supuesto, o sea, nosotros siempre decimos, cuando empiezan la transición y no saben si les va a gustar, siempre se pueden volver a teñir. Porque es más, si yo hoy me quiero volver a teñir, me tiño mañana y no tengo ningún problema y me va a quedar y voy a tener el pelo más sano igual que cuando me lo teñía, porque todo este pelo es pelo, digamos, virgen. Entonces, siempre Es se pelo pueden volver a natural. teñir. Eso Hay no una es un cosa, problema. y a mí entre las preguntas que me hicieron fue sobre las canas y se podría colocar colores o tonos fantasía. Sí, es Puede, ideal. sí se puede, solo que digamos que los tonos que tienden a tener un poco de amarillo sí pueden llegar a manchar un poco la fibra, como que se vea un poco verdosa cuando ustedes se retiren el tono. Eso no Entonces digamos que los no lo sé, tonos, pero es sí, ideal para las que usan pelo de colores, es ideal porque la base es es más clara. maravilloso. De hecho, yo una de las razones por la que quiero canas es para no tenerme que Claro, no hay que decolorar. sí, me pondría fucsia, me pondría azul, o sea, colores, tonos fríos, me encantaría y más que todo por eso. Entonces sí se puede, hay que tener en cuenta que hay que hacer prueba, como dice Lau, hay que hacer prueba porque no todos los cabellos les permite ingresar bien el pigmento. Entonces Sí. tienen que probar a ver si les pega bien o no el tono en la hebra, Y pero sí se puede hacer. otra cosa que vi mucho en las mujeres que por ahí lo prueban el color es que por ahí se hacen, no sé, bueno, voy a probar rosa. Se lo terminan de poner y se vuelven locas. Se me va a ir, tengo miedo, se me va a ir y si no se va, y si no se va, siempre o sea, todas las que leí después se les terminó yendo. Pero siempre ante la duda prueben en un mechón, probás en un mechón y si te quedó un mechón rosa que no se va, es un mechón, ¿no? Como, o Ujú. una puntita, no probemos en toda la cabeza y después ver, porque también pasa eso, o sea, ¿no? Sí, se va con los lavados. ¿En cuántos lavados? ¿En uno, en dos, en 78 lavados? No Ajá. es lo mismo. Totalmente, totalmente. Prueben más que todo con este que está cerquita del cuello para que en caso de que no les guste, suéltense el cabello Sí. y ya. Eso es todo. Perdón, ahí nos preguntan si coge color las canas. Claro que cogen color porque de hecho, si no, no nos podríamos teñir, sí, sí. Y los colores fantasía, como decíamos, hay pelos que por ahí van a absorber más, pelos que van a absorber menos, pero sí, es un pelo virgen y clarito, así que va a agarrar, va a depender el tiempo con lo que uno quiera y con qué lo va a teñir, pero sí. Ajá. Por acá tenemos tres preguntas en la caja de preguntas. Una dice, más que todo es una afirmación, dice, hace más de 3 años que no me tiño. Excelente. Bien ahí. Es que hay una cosa con el color y es que yo siento que el color, muchas veces la gente se tiñe las canas es porque lo siente como obligación y no por lo que uno normalmente se debería como hacer un cambio en el cabello, que es como por la diversión, por verse diferente, por eso. Entonces, si tú quieres teñirte tu cabello, que sea más que todo como con esa iniciativa de que Sí. te quieres ver diferente, quieres jugar un poco con tu imagen, pero que no lo sientas como una obligación de que sí o sí te salieron dos canas y te tienes que teñir porque la sociedad dice que te tienes que teñir. No. O Es la idea. sea, Perdón, están entrando amigos de mi hijo. Les mando un beso a todos los amigos de Dante que están saludos a entrando. sus amigos del hijo de la U. Sí. Sí. Sí, digamos, eso es, por supuesto que nosotros siempre decimos, está buenísimo la que se quiere teñir, la que siempre quiso Ujú. ser rubia y lo puede hacer, la que siempre quiso ser morocha, yo siempre quise ser pelirroja. Hola Ujú. tía, me dicen los amigos de mi hijo, sí. Está buenísimo poder elegir, pero que sea eso, que sea elegir. Yo nunca lo elegí, o sea, yo lo hacía porque sentía que había que esconder Había que. esto, no porque lo disfrutara, pero por supuesto que la que lo disfruta, adelante. Hay muchas mujeres que ir a teñirse les resulta un mimo,
como un día de spa, voy a dedicarme mi momento y está buenísimo. A mí no me pasaba. Ujú. Exactamente. Aquí hay otra pregunta que dice qué matizador es más aconsejable. Yo uso champú y crema y tratamiento de alfapar. Pues realmente el que te sirva. O sea, el cabello Exacto. es todo un mundo, entonces puede que lo que te sirvió a ti no le sirva a otra persona y viceversa. Como dice Lau, es más cuestión de probar qué es lo Es que como mejor funciona todo. para tu cabello. Yo siempre digo, por Ujú, ejemplo, las mascarillas, si yo pruebo una mascarilla y me resulta muy livianita, sé que va a ser una mascarilla genial para mi mamá. Y si ujú. a ella una mascarilla resulta muy pesada, me la da y a mí me va bárbaro. O sea, no nos va bien el mismo producto. Exactamente. Hay otra cosa que pasa ahora que estamos hablando de los tratamientos. Tratamientos, mascarillas, creo que les llaman baño de Sí, también. crema para hidratar el cabello. Y es que todo el mundo cree que las canas todas van a ser gruesas, pero no, hay canas que nacen delgadas. Entonces no depende tanto de que sí o sí tiene que ser una mascarilla o con mucho contenido de aceites, si es cana, depende mucho de tu grosor de cabello también o de tu textura de cabello. Por ejemplo, cabellos que tienden a ser mucho más porosos, porque hasta en eso hay diferencia en cabello cano. Hay cabellos que son más porosos, otros que no son tan porosos. Los que son más porosos necesitan más carguita como de aceites, un poco más humectantes, otros que necesitan no tantos. Entonces eso es como un depende de cada uno y de cada tipo de cabello personal. Por eso es que cada cabeza es un Sí, mundo. nosotras Digamos que... cuando nos piden recomendación de productos, no hay, porque yo muchas veces le compartimos lo que nosotras usamos por compartirlo, pero insisto, yo sé que si a mí me va bien un producto, a mi mamá no le va a ir bien, Exacto. y viceversa. Y no porque el producto sea malo, porque tenemos distintas características de pelo, y es prueba y error, lamentablemente no se puede recomendar uno. Exactamente. Entonces, a mí, por ejemplo, yo realizo asesorías y acompañamientos a personas que están haciendo diferentes tipos de transiciones. Lo que yo les digo, cada cabeza en un mundo. Puede que lo que yo te recomiende, yo te puedo recomendar tres cosas, pero puede que estas tres cosas te sirva una, te sirvan dos, te sirvan las tres o ninguna. ¿Por Exacto. qué? Porque toda cabeza es un mundo, ¿sí? Pero es bueno tener como un acompañamiento y una asesoría al respecto para saber qué pueden utilizar y como una guía. Y hay otra cosa que pasa mucho, es que, por ejemplo, los cueros cabelludos también son muy diferentes, o sea, cada cabeza es un universo. Entonces, Exacto. como específicamente algo para todos, no, No no existe. existe, no existe. Ujú. Por acá veo, a ver, ¿qué más dice? Si me dejo las cañas y más tarde, ya, más tarde quiero teñirme de marrón, ¿se podría hacer eso? ¿Dejarme las canas y luego sí? Por Sí, supuesto. pero es muy importante que te lo hagas con una persona que sea profesional y que sea una persona íntegra. ¿A qué me refiero a eso? Que no te quiera meter color por meter color y que después resulte que tu tipo de cana no absorba tanto el color y chao. Pues no. ¿Qué te recomendaría? Que, como dice Laura, empieces practicando, pues empieces, digamos, que a hacer tu mechón abajo primero. Si ves que te Igual, dura, que... la verdad me llama la atención la pregunta, porque si venimos de estar todas teñidas, es evidente que podemos ponerle color. Ajá, O sea, sí entiendo que a veces cuando es la primera vez que por ahí que se tiñen, por ahí a veces no toma tanto, o a veces hay, ¿no? Como que queda algún brillito, pero no se vuelve impermeable la cana por haberla dejado, digamos, al aire. Sigue siendo el mismo pelo de siempre. sí. No, y además, digamos que sí hay un proceso específico para las canas, pero si ustedes venían de un proceso en el que se ponían color, seguramente todavía sigan con la posibilidad de aplicarse color, ¿sí? Eso sí, tengan en cuenta que lo que pasó con Laura, de que si ustedes no les gusta como, pues no se sienten cómodas viéndose raíz y por lo general es bastante notorio la diferencia del tono, entonces sí va a volverse que se les va a volver que cada tanto se tiene que reaplicar sí o sí el tinte Por en el cuero supuesto. cabelludo, cerquita, no en el cuero cabelludo, sino en el cabello. Entonces hay cosas que son como para contemplar, ¿sí? Hay muchas personas que, por ejemplo, salen del tinte porque por aquí, por ejemplo, nos comenta Alejandra que su cabello se caía mucho cuando se estaba tiñendo. Hay personas que, por ejemplo, por su salud no se les recomendaba tinturarse tan seguido. Entonces, digamos, si de pronto caen en el hecho de que, ¿por qué me voy a tinturar? Porque me siento como
Bien, mal. Piénsenlo bien por cuál es el motivo por el cual se quieren titular. ¿Sí? Sí. Que Nosotras no sea siempre que decimos vayan. que Ujú. volverse a teñir, por supuesto que es una opción Es súper, muy súper válido. válida. Lo único que Ujú. decimos es que si hay un día que te sentís mal, no lo hagas ese día. Espera el Exacto. siguiente. Sí, si se sienten mal ese día, si están tristes, no lo El día que hagan. una se siente mal, no hay que tomar decisiones que nos podamos arrepentir al otro día. Si yo hoy me siento mal, siento que me quiero teñir, llego hasta comprarme la cajita, pero no me tiño hoy, espero a mañana. Si mañana me siento bien y digo sí, me quiero teñir, adelante, a disfrutarlo. Pero no Exactamente, hacerlo en el bajón. Más que nada exactamente. para no arrepentirse, ¿no? Obviamente. Sí, hay que tener en cuenta que pues el tinte es químico y como químico pues tiene sus cosas contraproducentes con el organismo y con todo eso. Entonces también hay que tener eso en cuenta, sobre todo por la frecuencia de aplicación. Sí, de hecho, yo voy a ser sincera, yo no soy colorista, pero soy amiga de mi colorista estrella, Wendy, que amor toda la vida. Y ella me dice que lo recomendable, realmente recomendable, ¿sí? Una cosa es la recomendación y otra cosa es la que se hace. La recomendación realmente aplicar químico tipo tintura en el cabello se debe hacer máximo cada 3 meses. Es uno Imposible. capaz de aguantarse 3 meses por su En mi salud. caso hubiera sido imposible, absolutamente imposible. No aguantaba ni 15 Exacto. días, imagínate 3 meses. Ajá, entonces, para que lo piensen, por salud se supone que para no estar exponiendo y estresando tanto al cuerpo con todos estos químicos agresivos, porque realmente tiene que entrar al cabello todo este tinte, para no estresar el cuerpo debe hacerse supuestamente cada 3 meses como recomendación, y eso que ella me dijo que cada 6, pero como sabemos, o sea, cada 3 meses. Y si van a entrar a realizar color, recuerden que sí o sí deben utilizar tratamientos que contengan proteínas para reparar el cabello, porque así no se hayan hecho una decoloración para utilizar el Sí, color, siempre es una ay, sí, eso modificación. no es de daño. Ujú. Sí. Dice, si me tiño las canas, siempre voy a tener que teñirme, es una decisión personal. Una decisión completamente personal, pero ten en cuenta que si no te sientes cómoda viéndote la raíz, lo más seguro es que vayas a sentir la necesidad imperante de volver a teñir cada tanto tiempo. Ujú. Y digamos, no hay nada que sea lo que hay que hacer o como hay que hacerlo. Cada una es lo que puede, como puede, con las herramientas que tiene. Exacto. Dice Alejandra, sí, muchas veces tuve esa tentación, pero tanta gente me dice qué hermoso te queda, entonces te ayuda a continuar con lo natural y lo saludable. De hecho, Sí, y una cosa que suele pasar y que nos han contado muchísimas mujeres es al principio, cuando tienen esta raya, ¿no? Este look que ninguna de nosotras elegiría de tener 3 4 centímetros de raíces, la gente por ahí le dice, uy, te vas a ver fea, se ve desprolijo, se ve feo, o las miran raro. La mayoría de las mujeres, cuando tienen la transición terminada, les elogian el color y les preguntan cómo lo lograron. A muchas, a Sasa le pasa, le dicen cómo logró ese pelo, quién le hizo ese color, quién logró ese blanco, no, nadie, la naturaleza, la ¿no? Pero naturaleza. muchas veces pasa eso, que al principio esto vemos feo porque es como esta cosa rara que estábamos acostumbrados y este corte con un hacha, viste, de color, no Y suele en liso ser como el look es mucho más. más complejo porque digamos que en liso se nota el corte totalmente. O sea, se nota Y el después suele corte pasar un totalmente. montón que no se elogian el color natural y esto que yo también comentaba antes, que la verdad que la calidad del pelo mejora mucho, entonces se luce más el pelo porque está más Ujú. sano. Claro. De pronto, María, si sientes que estás harta de teñirte, creo que pensar en volver a un color no es la mejor opción. ¿Sí? O Hay que sea, animarse a desde... probar y si no le gusta siempre puede volver a teñir. Claro, pero igual, sí, o sea, tú eres dueña de tu proceso, que es lo más importante. Cada uno sabemos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos sentiríamos cómodos. Si de pronto sientes que teñirte ya estás cansado de realizarlo, puedes probar con el dejarte tu cabello natural. Entonces, si sientes que hay una ventaja y es que ahora hay unas comunidades grandes en las que te puedes apoyar, por ejemplo, si son canas es una,
en donde puedes escuchar experiencias de otras platinadas, de procesos de otras personas para que te puedas ayudar y, y a sacar ese proceso adelante. Entonces, Siempre hay ya opción. sabes, estás bienvenida al perfil de Si Son Canas para que te acompañen en ese proceso. Matizar es neutralizar un color. Digamos, si el color principal es, si queremos neutralizar un amarillo, lo que haríamos es poner el color contrario en el círculo cromático, que el contrario del El amarillo puede ser, violeta, el sí, complementario. el lila, el complementario. El lila, el moradito. Entonces, se busca algún matizante, ¿sí? Que tenga un color lila para neutralizar ese amarillo y que no se vea amarillo, sino que se vea la cana, por ejemplo, un poco más platinada. Sí, a veces pasa que cuando dejamos de teñir, lo que tiene un efecto raro es por ahí los castaños que se van poniendo rojizos, que a mí me Ujú. gustaba, siempre busqué el rojizo, pero hay mujeres a las que no les gusta. Ahí, digamos, si se va poniendo anaranjado, buscamos un matizador azul, porque el azul es el opuesto complementario del naranja. Entonces, según qué color Exactamente. querramos neutralizar, es el color que vamos a buscar en el matizador. Listo, de pronto tenemos alguna pregunta más. Estoy muy contenta de este live. Lo estaba esperando hace mucho live. Bueno, cuando tenía que ser, iba a ser. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer parte de o sea, aceptar esta invitación. La verdad, desde hace rato quería conversar contigo, hablar sobre esta comunidad tan bonita que se ha creado a partir de dejarse el cabello platinado naturalmente. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que Muchas aquí gracias por todos la están invitación. contentos de escuchar todo esto porque son, digamos, temas que no se, normalmente la gente cree que no se tocan tanto, pero es muy bueno saber que hay comunidades donde las personas se puedan sentir apoyadas en sus procesos personales. Y ya saben que hay un descargable Sí, gratuito, ¿cierto? Para empezar a, a sí, para como a evaluar comenzar con sus... sí, para evaluar, digamos, ahí comentamos sobre las distintas maneras de transición, también obviamente hay muchos posteos sobre el tema, y también tenemos otro descargable sobre matizadores y lo que es matizar, si tienen dudas con respecto a eso, pero siempre les decimos, si recién empiezan a pensar en la transición, no se preocupen por matizar, van a faltar por ahí unos meses para hacerlo, tranquilas, y no todo el mundo lo hace, porque no a Ujú, todo el mundo le molesta el amarillo, hay muchas mujeres que ese exacto. efecto amarillito les parece que quedaron más rubias y siempre quisieron ser rubias y les parece bárbaro. María, es una decisión personal. Si tú te sientes preparada, con toda, ya sabes que hay una comunidad que te apoya completamente. Muchísimas mujeres en la misma, así que no se sienta sola. Listo, señoritas y señoritos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya encantado este live y muchísimas gracias, Lau, por acompañarnos. Muchísimas ¿Algún mensaje que les quieras gracias. dejar a estas personas hermosas que nos acompañaron el día de hoy? Que no están solas, que busquen, que siempre hay otras personas pasando por lo mismo, sea el proceso que estén atravesando, y que acompañados siempre es mucho más lindo transitar y mucho más fácil. Ahora entró mi otro hijo, saludos Gio, entró también mi marido, entró toda la familia hoy, nunca me entran Toda a ver, la hoy familia. entraron todos. Listo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos tengamos una oportunidad de nuevo para conversar, porque esto es un tema que da para muchísimas cosas más. Y ya saben, todos los que quieran hacer transición hacia el cabello cano, pueden ir a Si Son Sí, son Canas, y canas. allá les van a ayudar y les van a ayudar también como a iniciar estos pinitos a este camino platinado precioso. Seguro. Y si necesitan ayuda personalizada, también hace poquito tiempo estudié para coach, así que hago un acompañamiento de coaching de canas, así que si necesitan una ayuda más puntual y no les alcanza con la comunidad y con compartir, me pueden contactar para el coaching de canas. Listo, chicos, no siendo más, pasen una excelente tarde y noche. Acá ya noche. Ya es de noche. Sí. Y muchas gracias a todos. Tengan una excelente tarde. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias por venir.